Hola, muy buenas tardes. Les saludo a su amigo Gerardo Treviño de MEX COVID-19. El día de hoy muy contento porque vamos a tener la oportunidad de entrevistar a un destacado economista, el doctor Salvador Khalifa Assad. ¿Cómo está, Salvador? Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes a todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias por aceptar compartir con nosotros tus opiniones, tus consejos, ¿verdad? Y bueno, pues entrando ya en materia, ya vimos, ya sentimos y ya vivimos estos efectos que la pandemia ha tenido sobre la economía mundial y nacional. ¿Qué esperas del futuro reciente, el futuro cercano o los próximos días, semanas, pensando en un escenario moderadamente optimista dentro de lo real, ¿verdad? Pensando en que se puedan ir incorporando nuevas actividades o reincorporando la actividad económica gradualmente. Mira, lo más importante es tener presente que la normalidad como la conocíamos está o va a depender mucho de dos cosas. Una, que se encuentren tratamientos para esta enfermedad, y dos, que existan vacunas. Y no parece que ninguna de esas dos eventos vaya a suceder este año. O sea, estamos hablando, por lo tanto, que cualquier regreso a una normalidad va a ser parcial, pudiera ser hasta con paros recurrentes, pero yo no veo el regreso a lo que conocimos nosotros como normalidad antes de año y medio probablemente. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar en las próximas semanas? Bueno, hay muchas zonas del país, de otros países igual, que no tienen este impacto del coronavirus. Entonces, es fácil que algunas, en el caso de nuestro país, poblados, rancherías, todos esos lugares, pues no tengan por qué estar cerrados. Lugares como nosotros, Monterrey y otras áreas como la Ciudad de México, pues van a depender mucho de dos aspectos que se han reiterado en todos lados, pero que aquí en nuestro país no se le ha puesto atención. Es el número de pruebas y el rastreo de los contactos que tuvieron con las personas infectadas. Y esto es importante para contener un segundo o un tercer brote de la pandemia. Entonces, en ese sentido, yo no veo cómo podamos tener una recuperación, un regreso a la actividad económica como la conocemos en los próximos meses. Se van a hacer intentos seguramente y esto va a ir acompañado de la perpetración, o va a seguir, perdóname, las políticas de distanciamiento social. Cubrebocas, alejado de las personas. Va a ser bastante incómodo la participación en restaurantes, eventos públicos no se van a permitir. Entonces, la economía, si bien se vuelve a mover, se va a mover a un 70-80% de su capacidad. Muy bien, pues preocupante, ¿verdad? Y la verdad, pues tendremos que aprender a vivir con estas nuevas condiciones y sortearlas, ¿verdad? No va a haber más que ser más audaces y pues hacer lo que nos toca hacer del lado de la sociedad, ¿verdad? En Exacto. cuanto a las políticas públicas y las señales que se han estado dando, ¿qué opinión tienes? ¿Cómo ves el manejo? ¿Cómo ves qué tanto han ayudado, sobre todo aquí en México, a tratar de preservar la tranquilidad y la estabilidad? Mira, las políticas públicas desde el punto de vista de la parte económica, en el caso de nuestro país son un desastre. La práctica universal, y digo universal porque en todos los países del mundo se ha utilizado, es que si el gobierno por razones sanitarias paraliza la economía, porque son por instrucciones gubernamentales que no pueden operar los negocios, el gobierno a su vez trata de aliviar el impacto que esto tiene sobre las empresas y los trabajadores mediante transferencias de recursos. En muchos países, Estados Unidos por ejemplo, Inglaterra es otro, Alemania es otro, el gobierno cubre hasta el 80% de la nómina de las empresas, siempre y cuando no despidan a estos trabajadores. En el caso de México, pues, ¿cuántas veces ha insistido el señor presidente de que no va a ayudar a nadie y que no va a destinar recursos a ningún lado? Entonces, en ese sentido, las políticas económicas no sirven para nada las que está aplicando este gobierno. Lo que las hace peores es de que todos los recursos que ha distraído
de los gastos que ha recortado y de otros fondos de los que se ha hecho, no son ni para fortalecer la lucha contra la pandemia mediante el número de pruebas, equipos de protección para el personal médico y, como mencionaba, apoyo a empresas y familias, lo ha dedicado más bien a sus proyectos patito. O sea, él declaró como necesarios, esenciales en el ambiente en el que estamos viviendo hoy día, sembrar árboles. Esencial seguir con una refinería cuando el precio del petróleo está desplomado y las refinerías alrededor del mundo están cerrando sus puertas. Y así como todos los elementos que él planteó como prioritarios, todos son ridículos. Ninguno es parte de la solución a nuestra problemática económica. Sí, en este momento de acuerdo contigo, ni Tren Maya si no hay turismo, ni Aeropuerto Santa Lucía que no hay vuelos, etcétera. No, tú acabas de decir algo muy importante, Gerardo. El turismo en México representa 4 veces lo que es el petróleo para el PIB y emplea 10 veces más gente que el sector petrolero. Entonces, si hay algún sector preponderantemente o prioritario para el país es sostener la actividad turística o apoyar a ese sector que genera, como digo, 10 veces más empleo que el sector petrolero. Y en cambio, el señor presidente decide apoyar a este sector. El Tren Maya va a ser un tren fantasma. Nadie se va a subir porque no hay turismo. Y hay una cosa que todos estamos de acuerdo. Lo último que se va a ir de esta pandemia es el miedo. O sea, la gente va a seguir temerosa aun cuando le digan que ya es seguro poder viajar, seguro poder visitar otros lugares. Entonces el turismo va a seguir sufriendo probablemente todavía 2, 3 años más, no sabemos, porque todo depende cuándo desaparezca este fantasma del temor ante el virus del COVID-19. Muy bien, Salvador. Y ya que tocas el tema del petróleo, bueno, pues estamos bien conscientes de que la industria petrolera no va a ser la misma tampoco, dado la baja que ha tenido a nivel internacional el petróleo, la situación financiera de Pemex que está quebrada y que está muy mal manejada en este momento. Y creo que una buena estrategia para el gobierno debería ser o debiera ser ampliar la base de contribución, de tratar de incorporar en la medida de lo posible al comercio informal, tratar de mejorar la recaudación fiscal en las micro y medianas empresas, que son los que realmente pues aportan a lo mejor un 80%. Creo tenía entendido que todo ese ingreso por contribuciones viene de micro y mediana industria. Y no sé cómo veas tú si eso es factible, si eso es realista, dadas las líneas que se están siguiendo. Mira, en el caso del petróleo, tú lo dijiste, Pemex es una empresa quebrada. El presidente ha insistido que no piensa ayudar a ninguna empresa quebrada, pero está destinando todos los recursos a sostener a flote una empresa que no va a salir. En las condiciones actuales del precio del petróleo y lo que promete ser una situación de demanda deprimida por un buen tiempo, Pemex simplemente va a ser un barril sin fondo para destinar recursos. Y aquí hay que ver otro lado que no se ha mencionado. La demanda de los productos de Pemex, entre otros gasolina, se ha desplomado. O sea, nosotros ya no estamos transitando las calles como lo hacíamos antes. Entonces, Pemex va a sufrir por precio, va a sufrir por volumen, y aunque este año contrató parcialmente coberturas, va a quedar totalmente descubierto para el 2021. Entonces, ahí tienes un boquete muy importante. Pero precisamente la recesión que estamos viviendo va a tumbar los ingresos del sector público. Olvídate si van a poder ahorita hacer una reforma para integrar a quienes no pagan impuestos. Simplemente de quienes pagamos impuestos van a recibir cantidades mucho menores, en particular por el IVA, porque simplemente pues no hay transacciones comerciales ahorita, centros comerciales cerrados, restaurantes semicerrados, vuelos aéreos prácticamente no hay turismo. Entonces va a haber un desplome de los ingresos del sector público en forma sustancial y que no se van a reponer aunque volvamos a una normalidad a medias. Entonces, no es tampoco parte de la agenda del presidente gravar a quienes son su base electoral. Entonces, no va a integrar ni va a incorporar al sector informal, que es precisamente en el que él deposita su fortaleza política.
Entonces, no veo cómo pueda haber ninguna reforma que le pueda brindar al sector público recursos adicionales que compensen todo lo que está perdiendo y además que destinaría a proyectos que son totalmente inútiles o que son un desperdicio de recursos. Entonces, sí estamos en un serio problema de manejo de finanzas públicas. Sí, sí lo veía. Convencer a la gente que paga impuestos de que lo siga pagando puntualmente y que soporte no estar operando sus empresas, mandar a la gente a sus casas con goce de sueldo y estar pensando, oye, pues lo que estoy pagando es el Tren Maya y lo que estoy pagando es proyectos faraónicos que no me van a aportar nada a mejorar mi vida, por lo menos donde estamos la mayoría de los estados que más contribuyen al gasto público, ¿verdad? O se ve complicado. Por último, un tema que ha sido tendencia en estos días, dado las declaraciones que hacía también el mandatario oficial, el ejecutivo, acerca de que no era importante el PIB, que no era importante los medidores de la economía, los medidores macroeconómicos, a lo mejor la tasa de desempleo, las tasas de inflación, todo lo que se utiliza para medir qué tan bien o qué tan mal podemos ir. ¿Crees que sea esto posible, basar nuestro bienestar nada más en una sensación subjetiva de la gente o realmente estamos pensando en algo que no es ni siquiera viable, ¿verdad? Mira, el presidente tiene una personalidad muy ególatra. Le gusta ser el centro de atención todos los días. Por eso son las mañaneras. No es algo nuevo en él. Cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, también a diario hacía sus conferencias de prensa. Entonces, él mismo, por su propia boca, cae. Ha habido ya varios videos que han mostrado lo que ha ido diciendo y ha ido declarando en diferentes épocas sobre muchos temas. En particular sobre el crecimiento. Hace no mucho tiempo dijo que íbamos a crecer en su administración al 6%. Y habló de crecimiento. Luego lo bajó al 4%. Luego lo bajó al 3%. El año pasado nos habló del 2%. Y todavía a principio de este año, antes de que saliera con la última novedad, decía que él no estaba de acuerdo con la estimación de Hacienda de que iba a haber una caída del producto. Ahora, como ya es imposible negar la realidad, salvo en las fantasías que a veces presenta el presidente, pues entonces se sale por un concepto que dice, vamos a pensar en el bienestar, vamos a pensar en el desarrollo, y claro, como ya no va a haber nada material que nos pueda dar, por eso sale con la cantaleta de lo espiritual. Pero en términos generales es imposible que un país pueda tener bienestar y desarrollo si no crece. Si el ingreso de la economía no crece, no puede haber bienestar, no puede haber desarrollo. De hecho, el crecimiento es una condición necesaria, no suficiente, pero es necesaria para el desarrollo y para el bienestar. Sin crecimiento no tendríamos ninguno de los otros dos. Entonces, son maneras de evadir una realidad que está abrumando. El presidente fue excelente como candidato porque supo realmente vender su imagen y encantar serpientes, porque es un gran encantador de serpientes. Pero a la hora de llegar al puesto al que tanto aspiró, no sabe qué hacer ahí. Y por eso, y si uno lo revisa y lo ves, Gerardo, vamos a encontrar que la cantaleta es la misma. No ha cambiado su discurso. Lo reduces a 3 o 4 centrales. El modelo neoliberal, la corrupción, sus adversarios, los conservadores y los empresarios. No lo sacas de esos 5 puntos. Cualquier problema los resuelve con base en esos 5 puntos. A esta crisis, por ejemplo, en algún momento está escrito, porque como habla tanto, es de lengua muy larga, entonces se le puede pisar mucho la cola. Él afirmó eso, que no era una pandemia de salud, era la crisis del modelo neoliberal. Así lo dijo. Entonces, no tiene ideas, además de las 4 o 5 que ya se plantean. Entonces, sí, no vamos a sustituir eso. Lo que vamos a tener va a ser el peor año en más de un siglo. Sí, estoy de acuerdo contigo, Salvador. Y bueno, pues reafirmando, no podemos mejorar algo que no podemos medir. Por sentido común, no veo posible yo tampoco estar
en una escuela y no tener calificación, o estar en un trabajo como vendedor y no tener una cuota de ventas y tener que cumplirla, ni hablar, pues es algo que se va a tener que acostumbrar a que ya no nada más es candidato, sino ahora está al frente de una nación, ¿verdad? Y mi opinión es que debería dejarse asesorar un poco más por gente experta, incorporar a su gabinete a gente y dejarlos hacer su trabajo, no dar una señal y que lo tengas que hacer como él lo dice, porque sí tendrá muchas fortalezas, pues para estar en la presidencia debe tener algo bueno, pero no le ayuda esa parte, ¿verdad? De ser megalómano, de querer estar pasando a los libros de historia, de que dentro de 30 años estemos festejando el 13 de noviembre en lugar del 21 de marzo, ¿verdad? No sé, pero bueno, pues esas son las cartas que nos toca jugar en este momento. Finalmente, Salvador, ¿alguna recomendación que quisieras hacerle a la sociedad para, desde tu punto de vista, mitigar los efectos que se están teniendo y ayudarnos a pues vivir un poquito mejor esta nueva crisis? Pues mira, en esta época yo lo que recomiendo mucho es mantener lo más posible de liquidez. O sea, realmente implica reducir gastos, mejorar tu posición de liquidez, esencialmente porque no sabemos cuánto tiempo se va a prolongar este trastorno. El tratar de conservar el empleo, si es que se puede. Si tienes rentas o tienes rentas, negociar con tus inquilinos, porque pues también ellos están pasando la difícil. Es una época que van a sobrevivir los que tienen mejor reserva de efectivo. Los negocios que no la tienen, vamos a ver muchas empresas cerradas, vamos a ver muchos locales comerciales también disponibles, porque simplemente quienes los ocupaban, pues no solo no la pudieron lograr pasar bien en esta época tan difícil, sino que tampoco se van a poder reponer, considerando que como este proceso va a ser increíblemente lento. Es como la canción aquella, va a ser un largo y sinuoso camino hacia la recuperación. Como los Beatles. Los Beatles. Sí, la canción esta de Long and Winding Road. Así es. Bueno, pues no tienes idea de lo que te agradecemos esta contribución y que hayas estado dispuesto a compartir con nosotros tu experiencia. Nuevamente, aquí estamos a tu orden en MEX COVID-19. Que tengas excelente tarde, excelente semana y muchas gracias, Salvador. Igualmente, un saludo a todos. Cuídate.